Queridos televidentes, una vez más bienvenidos a este ciclo de conferencias del Principio Divino. Y en esta oportunidad vamos a tener que analizar algo fundamental en la historia de la providencia. Vamos a ver entonces el capítulo denominado La misión del Mesías. Y vamos a recorrer 2000 años atrás el tiempo en que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, caminó en esta tierra. Y vamos a comprender claramente qué sucedió en ese momento tan crucial de la historia. Por eso una vez más le pido que se separe de toda preocupación, tensión y distracción y que se concentre 100% en lo que vamos a ver ahora. Recordamos entonces que Dios creó con un ideal, con un propósito, que lo vimos en el Génesis 1:28 cuando se registra el primer diálogo entre Dios y sus hijos, que le dice que deben crecer, deben multiplicar y deben dominar a la creación con amor. Las llamadas 3 bendiciones. Es decir, crear el fundamento de 4 posiciones centrados en Dios. Adán y Eva unidos absolutamente con Dios, tener hijos y multiplicarse. De esa manera veríamos familias, comunidades, sociedades, naciones y un mundo. Un mundo en esta tierra poblados por hombres y mujeres de amor verdadero, de carácter divino. Ese hubiese sido el reino de los cielos en la tierra. Y luego, posteriormente, en el mundo espiritual. Sin embargo, Adán y Eva no cumplieron su parte de responsabilidad y en vez de establecer el fundamento de 4 posiciones centrados en Dios, lo hicieron centrados en Satanás. Lo vimos en la conferencia de la caída humana. Aún así, aunque Adán y Eva cayeron, debido a que Dios tiene un amor absoluto, eterno, incambiable, como leímos en Isaías 46:11, Dios desea desde ese mismo momento salvar a sus hijos, restaurar a sus hijos que cayeron en ese pozo, en el fondo de ese pozo. Les desea tirar esa soga para que ellos paso a paso puedan ir saliendo de esa situación y establecer el ideal. Eso es lo que conocemos como la historia de la providencia de la restauración o la historia de la providencia de la salvación. Es la restauración para poder establecer el fundamento necesario para que venga ¿quién? El Mesías. Debido a que hay pecado, se hace necesario la llegada del Mesías. El hombre tiene pecado, está conectado al linaje de Satanás. Por lo tanto, sí o sí necesita el Salvador. Y a lo largo de toda la historia hemos visto que Dios fue guiando paso tras paso al hombre hasta establecer, sobre todo con la victoria de Jacob, que vence y cambia su nombre a Israel, nace el pueblo de Israel. Y a través de sus 12 hijos y sus 70 parientes comienza entonces el curso de la historia del primer Israel que está esperando desesperadamente la llegada del Mesías. Por eso leemos en Juan 3:16, la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que decidió enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no solamente para Israel, para toda la humanidad. Para eso vino Jesús, para salvar, para restaurar, para establecer el reino de los cielos en la tierra. Y sin embargo vemos que pese a todo ese fundamento, que en total duró 2000 años, desde Jacob hasta el nacimiento de Jesús, fueron 2000 años de preparación, pese a que el Hijo de Dios nació en esta tierra, pese a que predicó, enseñó a un pueblo que lo estaba esperando, ¿cuál fue el resultado? La cruz. El Hijo de Dios muere en una cruz. Sufrimiento, dolor, flagelo, tortura, sangre. Y la pregunta que muchos se han hecho entonces a lo largo de la historia: ¿es la crucifixión de Jesús la voluntad original de Dios? ¿Es el plan original de Dios haber enviado a su Hijo después de una preparación de 2000 años para que muriera en una cruz? Es muy importante encontrar la verdadera respuesta a esta pregunta. Porque uno ve las consecuencias. El Hijo de Dios murió en una cruz. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Tiene que ser la voluntad de Dios. Dios todo lo sabe. Es verdad que en última instancia Dios tuvo que ofrecer a su Hijo Jesucristo en la cruz, derramando sangre por la redención de los pecados de la humanidad. Pero ese fue el deseo original de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y gracias a Dios tenemos el principio divino que nos aclara. Vamos a empezar a analizar primero, a través de las palabras de sus primeros discípulos. Las palabras de los discípulos después de la crucifixión indicaban que la muerte de Jesús fue un asesinato, no un momento glorioso, no un momento de bendición. Fue un asesinato, un homicidio.
Y leamos las palabras del primer mártir cristiano que fue San Esteban. En Hechos 7:51, San Esteban dice: ustedes siempre han sido tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo, así como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas sus padres no persiguieron y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, es decir, el Mesías, a quienes ustedes han entregado y asesinado? San Esteban dice: ustedes han asesinado al Hijo de Dios. Ustedes tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, que resisten al Espíritu Santo. Si resisten al Espíritu Santo, no puede ser la voluntad de Dios. Haber matado al Hijo de Dios no es la voluntad original de Dios. Eso dice San Esteban. El apóstol Pablo en la primera de Corintios 2:8 dice: sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo ha entendido, porque de haberla entendido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Si realmente el pueblo de Israel hubiese entendido la providencia de Dios, hubiese entendido quién era Jesús de Nazaret, jamás lo hubiesen crucificado. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando. Ansiosamente estaban esperando la llegada del Mesías. Si hubiesen entendido que Jesús era el Mesías, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria, dice el apóstol Pablo. Analicemos el tema de la traición de Judas. Ya el nombre es una traición, no es una bendición. Algo hizo Judas que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Leamos Lucas 22:3. Dice: Satanás entró en Judas. ¿Quién entró en Judas? Satanás. No dice entró el Espíritu Santo en Judas. Por lo tanto, lo que hizo Judas, si entró Satanás en él, no era la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Judas? Traicionar a Jesús, ser el instrumento final para ir al camino de la cruz. No solamente eso, vamos a ver, considerando la traición de Jesús, la voluntad de Dios hubiese sido la de Judas, traicionar a Jesús, Jesús no lo hubiera maldecido. Jesús dijo: ay de aquel por cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Mesías, Jesús, Él. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Judas hubiese sido mejor que no hubiese nacido. Está mostrando Jesús alegría, felicidad, gozo. Lo que tú estás haciendo, Judas, ¿es realmente la voluntad de mi Padre? No, es una traición. Entró Judas. Satanás entró en Judas. Vamos a analizar las mismas palabras de Jesús. Las palabras de Jesús reflejan su corazón. Un momento crucial en la providencia. Había llegado el Hijo de Dios. Sus palabras en la cruz. Él está en la cruz. Después de haber sufrido flagelo, tortura, persecución. Aún así, no lo dejan tranquilo en la cruz. Se mofan de él. Ah, si eres el Hijo de Dios, sale de esa cruz. Sin embargo, él, en el medio de toda esa persecución y sufrimiento, no tuvo ni una gota de resentimiento. Esa es la grandeza de Jesucristo. Un hijo verdadero de Dios. Entonces, cuando mira a ellos, dice: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Si supieran lo que están haciendo, jamás crucificarían al Hijo de Dios. Jamás. Como no saben, me crucifican. No saben, entonces perdónalos, Padre. Ninguna condena, ningún juicio, ningún resentimiento. Pero no hay alegría, no hay felicidad, porque no era la voluntad original de Dios. Sigamos analizando las mismas palabras de Jesús. Si la voluntad de Dios hubiera sido la de crucificar a Jesús, Él no hubiera pedido que creyeran en Él. En Juan 8:37 dice: yo sé que sois descendientes de Abraham, pero sois descendientes de Abraham. Son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Yo sé que sí, pero aún tratáis de matarme. ¿Por qué? Porque no creéis en mí. Lo dice con dolor. Ustedes me quieren matar porque no creen en mí, aunque se consideran hijos de Abraham. Juan 8:39 al 44. Jesús dice, y entendamos su corazón, por favor: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre.
Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuesen realmente los hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, que sería creer en mí. Pero, dice Jesús, ahora procuráis matarme. Procuráis matarme, no es lo que haría Abraham, no es la voluntad de Dios original. Hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Se acuerdan la caída? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Entienden? Si realmente ustedes están haciendo la voluntad de Dios, me amarían. Porque yo estoy aquí para ustedes, para salvarlos, para restaurarlos, para traer el reino de los cielos. Recuerden Mateo 4:17, las primeras palabras de Jesús cuando Él comienza su ministerio. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Las primeras palabras de Jesús. Jesús no dice, arrepiéntanse que voy a la cruz. Vengan y mátenme y crucifíquenme. No, arrepiéntanse. El reino se ha acercado. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso Él dice, si realmente hiciera la voluntad de Abraham, si Dios fuese su Padre, me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de que Él que me envió. Juan 6, 27 y 28 le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Y Jesús le responde, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? La voluntad de Dios es que crean en mí. Israel, yo he venido para ustedes, a salvarlos. Crean en mí. No crucifixión, crean en mí. Reino de los cielos, ideal, mundo de amor, de paz, de felicidad. Juan 5, 45, 46 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Yo no los voy a acusar, yo los amo. Amor verdadero, incondicionalmente, yo los amo, yo no los voy a acusar, yo no los voy a juzgar. ¿Hay quien os acusa? Moisés. ¿Se dan cuenta? La actitud del pueblo de Israel de rechazar a Jesús, Jesús le dice, Moisés los va a acusar. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si creyeseis a Moisés, si creyesen que están haciendo la voluntad de Dios, me creeríais a mí. Esa es la voluntad de Dios. Crea en mí, Israel. Y Él comienza a hacer los milagros. Los ciegos comienzan a ver, los sordos empiezan a oír, los cojos comienzan a caminar. Y Él dice entonces, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si lo que yo estoy haciendo no es de Dios, está bien, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, es decir, mis palabras, mis discursos, mis sermones, creed a las obras. Vean lo que yo estoy haciendo. Para que creáis y conozcáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo que ustedes están esperando. Crean en mí, por favor. Ese era el corazón de Jesús. Desesperado. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Juan 8:59. Entonces tomaron piedras para tirárselas al Hijo de Dios, al Mesías, al hombre perfecto de amor verdadero, predicando amor, sirviendo, educando. 10 piedras, arrojándoselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. No es que Jesús se quedó a recibir las piedras porque la voluntad de Dios era ser apedreado o crucificado, no. Se ocultó y se fue. No era la voluntad de Dios original que muriera en una cruz, que fuese apedreado. Para eso lo envió Dios, para salvar a Israel, para establecer el reino. Juan 7:1 también dice, después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. ¿Entienden? Si fuese la voluntad original de Dios morir en una cruz, Él hubiese ido ahí para que lo mataran enseguida, ya está. Él nunca habla de una cruz, por 2 años, nunca, hablando acerca del reino, del ideal.
Si la voluntad de Dios hubiera sido la de crucificar a Jesús, Él no se hubiera lamentado del camino que el pueblo estaba tomando, lamentando. Si ustedes leen la Biblia, el subtítulo de este versículo, Mateo 23:37, dice: lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lamento. ¿Qué es lamento? ¿Cómo estaba el corazón de Jesús? ¿Cómo estaba el corazón de Dios? Sientan ese corazón, por favor. Jesús dice: quien ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús y Dios son uno. El Padre y el Hijo son uno. Si Jesús está en lamento, si su corazón está triste, si su corazón está dolorido por lo que está pasando, así también es el corazón de Dios. Dios está sufriendo al ver que las puertas del reino se están cerrando, que no lo aceptan a Jesús. Y Jesús mira a Jerusalén, que representaba a todo Israel, 2000 años de historia, y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos debajo de las alas? Pero tú no quisiste. Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise abrazarte? Ese es el corazón de Jesús, ¿entiende? Él quiso abrazar a Jerusalén, quiso abrazar a Israel, y Él es rechazado. Entonces mira a Jerusalén desde el monte y se lamenta: ¿cuántas veces te quise abrazar como la gallina que abraza a sus polluelos debajo de las alas? Y tú no quisiste, Israel. Vine para ti, vine para salvarte, y tú no lo has querido. Si la voluntad de Dios hubiera sido que los israelitas crucificaran a Jesús, Él no hubiera pronosticado la destrucción de su templo. Lucas 19:44, al entrar a la ciudad lloró por ella, ¿entienden? Lloró. ¿Quién lloró? Jesús. Y si lloró, ¿cómo se sentía? Cuando usted llora por algo, cuando alguien que usted ama lo ve que están llorando, ¿qué refleja eso en el corazón? ¿Hay un dolor? ¿Hay tristeza? ¿Hay angustia? Jesús no estaba feliz. Dios no podía estar feliz. No es la voluntad de Dios esa persecución. Al entrar a la ciudad, lloró por ella. Oh, si tú conocieses en este día lo que es para ti la paz. Pero ha quedado encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán por todas partes, a ti y a los que estén contigo, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, porque cuánto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Jerusalén, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado, por eso vas a sufrir. No hubo bendiciones para Israel por crucificar a Jesús, al contrario, fue destruida. El templo fue destruido también. Por 2000 años, en realidad, 2000 años el pueblo de Israel no pudo tener una tierra. Fue un pueblo errante y perseguido. Cuando Jesús habla a los escribas y a los fariseos, quienes lo estaban rechazando, lo estaban acusando, Jesús en ningún momento manifiesta alegría y felicidad. Muy bien, persíganme, mándenme a la cruz, que eso es lo que mi Padre quiere. No. Él dice en Mateo 23:13, vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ni entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar a los que entrarían. Debido a lo que ustedes están haciendo, al perseguirme, el mandarme el camino a la cruz, ustedes no van a entrar al reino. Y no solamente ustedes no van a entrar al reino, sino las personas a las cuales ustedes están guiando. Tampoco. Están cerrando la puerta a todo Israel. Si bien Jesús comenzó diciendo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, las puertas del reino se han abierto, ahora las puertas del reino se están cerrando. ¿Por qué? Porque no lo aceptan, no lo aman, no lo reciben. Finalmente tenemos la oración de Getsemaní. Dice: si la voluntad original de Dios hubiera sido que la de Jesús muriera en la cruz, ¿por qué Jesús pidió no ir a ella? ¿Entienden? Como se ha interpretado por ahí en algunos círculos teológicos, el propósito por el cual Jesús viene es morir en una cruz. Entonces cuando viene en una cruz, Él debería ir corriendo, con felicidad, si ese es el propósito original, ¿entienden? Pero Él pide desesperadamente, con lágrimas, no ir a esa cruz. Vamos a leer estos versículos.
Mateo 26, 37, 42. Y llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. ¿Entienden? Comenzó a entristecerse en gran manera. Estaba muy triste Jesús. Y si Jesús está muy triste en su corazón, ¿cómo está Dios? También está muy triste. Es inseparable. Y les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Estoy muerto de tristeza. Así es como se siente Jesús. Así es como debía sentirse el Hijo de Dios. Está lleno de tristeza. Su alma está llena de tristeza. Y le dice: quedaos aquí y velad conmigo. Acercándose un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Esa es la grandeza de Jesucristo, como un hijo verdadero. Él le pide: Padre, si hay alguna posibilidad, no quiero ir a la cruz, no quiero morir en una cruz, Padre. Yo sé cuál es tu voluntad, yo sé por qué tú me has enviado aquí, para establecer el reino, tu reino de amor verdadero, tu reino de paz eterna aquí en la tierra. Si yo voy a la cruz, ese reino no se va a establecer. Padre, si hay alguna posibilidad, no quiero ir a la cruz, pero que no sea como yo quiero. ¿Qué quiso decir Jesús? Si aún yo tengo que ir por ese camino, porque ya no queda más alternativa que tener que morir en la cruz, si esa es tu voluntad, yo voy, Padre. Yo voy. En ningún momento él se escaparía. 100% a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando él regresa, sus discípulos estaban durmiendo. Imagínense, si alguien habla con ustedes y les dice: estoy lleno de tristeza, tengo una tristeza muy, muy grande en mi alma, está destruida. Quédate aquí, por favor. Es muy importante, ya vengo. ¿Usted cómo se va a quedar? Absolutamente. Despierto, despierta. Muy serio. Está hablando el Hijo de Dios, no cualquiera. Sin embargo, los 3 discípulos durmiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad Jesús quedó absolutamente solo. Solo, completamente solo. Nadie entendió su corazón. Nadie entendió su misión. Nadie lo amó verdaderamente al punto de dar sus vidas. En ese momento de su vida nadie estuvo con él. Él estaba muy triste. Y vuelve y le dice: con que no has podido velar conmigo 1 hora. Ni siquiera 1 hora se han podido quedar despiertos. Mientras yo oraba, un momento crucial de su vida se definía el curso de la restauración, centrado en Jesús. Y 3 veces, orando, buscando si había alguna esperanza, no había ya más nada, quedó solo. Dios tuvo que ofrecer a su Hijo en la cruz. Y en esa oración era tan intensa que en Lucas dice, estaba en agonía, en agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era la desesperación. Y algunos han cometido el error de interpretar esta oración como una debilidad en Jesús hombre. Después de todo, nadie quiere morir. Y el principio divino dice, eso es ofensivo. El Hijo de Dios, si tiene que morir en una cruz, va a morir 1000 veces. Jamás va a orar para no ir a una cruz o no sufrir, si esa es la voluntad original de Dios. ¿Por qué él oró de esa manera entonces? Él oró de esa manera porque él sabía, los israelitas iban a sufrir. Desde la crucifixión de Jesús, los israelitas han divagado por toda la tierra como un pueblo errante, sufriendo opresión y persecución. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Que el pueblo de Israel sufra? Absolutamente no. La voluntad de Dios sobre 2000 años de fundamento es que reciban a Jesús, que lo amen, que lo acepten, que se establezca el reino de los cielos en la tierra. Entonces Jesús pudo ver, si yo voy a una cruz, mi pueblo de Israel va a sufrir por 2000 años. No solamente eso, él pudo ver que también sus amados apóstoles, sus discípulos, iban a ser perseguidos, iban a ser comidos por los leones, iban a ser crucificados. ¿Se dan cuenta?
La consecuencia de la crucifixión de Jesús es que sufre Israel, sufre el pueblo cristiano. Hay división entre judaísmo por un lado y cristianismo por el otro. Jamás debería haber ocurrido eso. Imagínense por un momento, si Jesús es recibido en Israel 2000 años atrás. ¿Ustedes creen que Dios va a decir, no lo reciban? Yo quiero que muera en una cruz para enviarlo 2000 años después. No, absolutamente no. El pueblo de Israel entiende que hay una llegada del Mesías. Una. El Mesías es enviado por Jehová, Dios, para establecer el reino. Y Dios cumplió su responsabilidad. Envió al Mesías para establecer el reino. Israel no lo recibió. Si el pueblo de Israel hubiese seguido a Jesús, primero, el reino de los cielos se habría establecido en la tierra. Segundo, no existiría la división entre judíos y cristianos. Tercero, no habría persecución a los cristianos. Cuarto, no sería necesaria una segunda venida. ¿Por qué va a haber una segunda venida de Cristo si Cristo es recibido, aceptado, amado y obedecido? ¿Se dan cuenta? Es muy importante entender esto. El Mesías viene, dice la Biblia en 1 Corintios 15:45, como el segundo Adán, el postrer Adán. ¿Por qué hay Mesías? Porque el primer Adán fracasó. Por eso hay un segundo Adán. Y Jesús nace en esa posición, para hacer lo que Adán no hizo en el comienzo de la historia. ¿Y qué es lo que Adán debía hacer? Recuerden el Génesis 1:28, Dios les dijo, creced, multiplicaos y dominad. Las tres bendiciones. Lograr ese fundamento para poder establecer esas tres bendiciones. Eso es lo que debería haber sucedido 2000 años atrás. La primera bendición era alcanzar la perfección absoluta, la unidad absoluta con Dios. Jesús era uno con Dios, por eso dijo, quien ve a mí, ve al Padre. El reino de los cielos se ha acercado. Pero el segundo paso era establecer los padres verdaderos. Había alguien preparado ahí para poder restaurar el error que había cometido Eva en el jardín del Edén. Un Adán verdadero y una Eva verdadera, porque el ideal de Dios es eterno, absoluto, incambiable. Aunque Adán y Eva cayeron, pecaron y no cumplieron su responsabilidad, Dios quiere establecer ese ideal. Dios tiene que establecer los padres verdaderos, verse reflejados 100% en un hombre verdadero que fue Jesús y en una mujer verdadera, estableciendo los padres verdaderos. Entonces Jesús en la posición de padre verdadero, su esposa en la posición de madre verdadera, juntos como padres verdaderos, tendrían entonces hijos verdaderos. Lo que Adán y Eva deberían haber hecho en el comienzo de la historia, y multiplicar hijos del linaje de Dios sin pecado. Y entonces, como decía la profecía, Jesús se habría transformado en el rey de Israel, dando la bendición, eliminando el pecado original de todo Israel, purificando a todo Israel. El reino de Israel sería el reino celestial en esa parte del mundo. Y luego iría a Roma. No 400 años después debería haber sido aceptado Jesús en Roma, sino a los 40 años Jesús debería ir a Roma como rey de Israel. Y el emperador debería haberse inclinado. No como vimos en la historia, 400 años después, en que Constantino acepta el cristianismo como la religión oficial. Ahí. Y a través de ahí a la India, donde estaba Buda, Confucio, que había preparado en la China, Sócrates, Platón, todo estaba preparado. Sin embargo, todo eso se perdió. Jesús va por el camino de la cruz. Es la providencia secundaria, ya no había quedado fundamento. Dios tiene que ofrecer a su Hijo en la cruz como el rescate. Pero originalmente, ¿cuál era la misión providencial? Llevar a la humanidad caída a la salvación completa. Establecer el reino de los cielos en la tierra. Esa es la meta de la providencia de la restauración. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando hay una cruz, vemos que sus apóstoles, sus discípulos, por ejemplo el apóstol Pablo, que dice, aunque yo acepté al Señor Jesucristo, aunque fui bautizado en el Espíritu Santo, aún así tengo pecado en mí. Todo hombre, toda mujer que nace en esta tierra necesita el bautismo porque tiene pecado. Eso se debería haber eliminado 2000 años atrás. No más pecado, está el Mesías en la tierra. Si es aceptado, amado y obedecido, se acabó el pecado, se acabó la historia de sufrimiento, se acabó la historia de odio, de resentimiento, no más guerra, no más sangre derramada. El mundo de amor, de paz, el reino de los cielos en la tierra. Sin embargo, el cristiano, por más creyente que sea, no es uno con Dios,
Precisa la redención, la oración, la devoción y transmite el pecado original de generación en generación. Por eso, originalmente deberíamos haber recibido la salvación completa a través del Mesías. Pero la crucifixión, ¿qué nos permite? Recibir la salvación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros recibimos a Jesús y al Espíritu Santo y somos bautizados, somos adoptados como hijos de Jesús. Somos los cristianos. Desde el punto de vista espiritual estamos salvos, pero nuestro cuerpo todavía sigue sujeto a la tentación, como decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús es entregado a Satanás para que Dios pudiera continuar con la providencia y salvar al resto de la humanidad. Ofrece a su Hijo unigénito. Pero la humanidad sigue bajo la tentación de Satanás. Por eso leemos en Romanos, capítulo 7, 22 al 25. El apóstol Pablo dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Contradicción, conflicto, lucha, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Entienden? Pese que uno acepta a Jesús, al Espíritu Santo, es bautizado, aún así el cuerpo sigue sujeto a la tentación. No debería haber sido así 2000 años atrás si el Mesías es recibido. Es importante entenderlo esto, porque Dios quería establecer el reino de los cielos, no continuar con el sufrimiento. Y algunos se preguntan, ¿pero cómo? Hay una profecía en la Isaías 53 que habla acerca del Señor del sufrimiento. Sí, pero hay varias profecías que hablan acerca del Rey de Reyes. Por ejemplo, tenemos Isaías 9, Isaías 11, Isaías 60, Lucas 1, 31, 33. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay dos profecías? Algunos dicen, no ven, la Biblia es contradictoria. No, la Biblia no es contradictoria. Dios siempre da dos tipos de profecías, porque depende del cumplimiento de la responsabilidad humana. Dijimos que la voluntad de Dios se cumple cuando Dios cumple con su responsabilidad y el ser humano cumple su responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de Dios en este tiempo? Enviar al Mesías. Dios cumplió su responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel? Aceptar al Mesías. Pero tenía que haber dos profecías, porque si el pueblo de Israel acepta al Mesías, entonces está la profecía del Rey de Reyes. Recuerden cuando le aparece el ángel a María. En Lucas capítulo 1, 31 al 33, tú darás a luz un hijo, su nombre se llamará Jesús. Él reinará se sentará en el trono de David. ¿Qué es el trono de David? El rey de Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, Israel, para siempre. Y su reinado no tendrá fin. El Hijo del Altísimo es el Hijo de Dios, que va a ser el Rey de Israel y su reinado no tendrá fin. Esa es la profecía del Rey de Reyes. Pero si Israel no cumple su responsabilidad, estaba la otra profecía, el Señor del sufrimiento. Por eso en la Biblia tenemos siempre dos tipos de profecías, porque depende del cumplimiento de la responsabilidad del hombre. Y muchos se pueden preguntar, ¿por qué sucedió eso? Dios es todopoderoso. Si esa no es la voluntad original de Dios, ¿por qué Dios permitió eso? A Dios no se le puede acusar de nada, porque Dios siempre cumple su responsabilidad. Miren lo que dice aquí Malaquías 4:5. Es el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías revela: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Es decir, el día del Mesías. Antes de que venga el Mesías, Dios revela: yo les voy a enviar al profeta Elías. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque desde el punto de vista externo, Jesús como Mesías es un hombre de carne y hueso. No vino volando como Superman de otro planeta, de otra galaxia. Fue un bebé que nació en Belén. Un bebé sagrado, un bebé del linaje de Dios, el Hijo de Dios. Pero un bebé, externamente. Era un joven de 30 años. Entonces cualquiera podría proclamarse el Mesías. Entonces Dios dijo: no crean en cualquiera que le digan yo soy el Mesías. Yo primero les voy a enviar a Elías. ¿Pero quién fue Elías? Elías era un profeta que había ascendido al cielo. Había vivido 900 años antes de Jesús. Y en la segunda carta de Reyes 2:11 dice así: iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces el pueblo de Israel leía: antes que venga el Mesías tiene que venir Elías.
Elías se fue al cielo. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué estaba esperando? Que viniera Elías, ¿de dónde? Del cielo. Entonces aparecen los discípulos a predicar que había llegado el Mesías, que Jesús como Mesías, Hijo de Dios, estaba en la tierra. Los discípulos de Jesús eran humildes personas, no eran doctos en la palabra, no conocían esta profecía. Salen a predicar de corazón, pero de repente se chocan con el pueblo de Israel, que pregunta acerca de Elías. Porque si bien Elías había ascendido al cielo, antes de que venga el Mesías tiene que aparecer Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue Juan el Bautista. La segunda venida de Elías es Juan el Bautista. Es alguien con un nombre nuevo. No es el mismo cuerpo físico de Elías. Es alguien que nace con la misión y con el espíritu de Elías. Por eso en Lucas 1:17, el ángel, el mismo ángel que le anuncia a María, ese mismo ángel le había anunciado antes a Zacarías: tu esposa Elizabeth va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Él vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Juan el Bautista es el Elías. Entonces cuando los discípulos salen a proclamar, el pueblo de Israel pregunta, los escribas preguntan, ¿pero dónde está Elías? Y los discípulos no sabían. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Van y le preguntan a Jesús. En un comienzo, Juan el Bautista empieza a predicar en Mateo 3:2. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí, es decir, el Mesías, Él es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Mateo 3:16 tenemos algo crucial que una vez más quiero enfatizar. Dios siempre ha cumplido su responsabilidad. Dios le revela directamente a Juan el Bautista quién es esa persona que él estaba esperando, quién es la persona que él estaba preparando el camino. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios le revela a Juan: este es mi Hijo amado. Este que está aquí, Jesús. Él es el Mesías. Él es a quien tú y todo el pueblo de Israel estaban esperando. Por eso él comienza a predicar y da estos testimonios. Y los discípulos salen muy contentos a avisarle al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice aquí. Entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué no están diciendo todo el tiempo que Elías tiene que venir primero? Señor Jesús, ¿qué es esto? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Elías ya vino. ¿Quién dice eso? Jesús. Vienen los discípulos a preguntarle: ¿por qué dicen que tiene que venir Elías? No es verdad. Los escribas tienen razón. Elías tiene que venir primero, pero Elías ya vino. Elías es Juan el Bautista, dice aquí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Claro, para Pedro, para los hijos de Zebedeo, es fácil aceptar lo que dice el Señor Jesús. Si Juan el Bautista es Elías, de acuerdo a la palabra de Jesús, esa es la palabra de Dios. Entonces cuando ellos vuelven y le dicen al pueblo de Israel: tienen razón, es verdad, Elías tiene que venir primero, pero Elías ya vino, Elías es Juan. ¿Cómo Juan? La Biblia no dice que va a venir Juan, acá dice que Elías tiene que venir primero. Sí, pero el Señor dice que Elías es Juan. Imagínense lo que pasó 2000 años atrás. ¿Fácil o difícil aceptar que Juan es Elías? Más sabiendo que la Biblia no habla nada de Juan, según el Antiguo Testamento. Pero algunos fueron a preguntarle a Juan. Leemos entonces en Juan 1:21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. ¿Entienden? Jesús dice: Juan el Bautista es Elías. Y cuando van y le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres tú Elías? No, yo no soy. Uno de los dos está equivocado. Uno de los dos está equivocado. Porque Jesús dice: Juan es Elías,
Y Juan dice, no, yo no soy Elías. Eso es lo que sucedió 2000 años atrás. Y ese fue un punto crucial. Porque Dios había preparado todo el pueblo de Israel que estaba centrado, respetando a Juan el Bautista, temeroso de Juan el Bautista, quien tenía la responsabilidad de llevar a todo el pueblo de Israel al Mesías. Por eso comenzó a dar testimonio, por eso Dios le revela, Él es. No hables en general, quien viene detrás de mí es más grande que yo, no soy digno de atarle sus sandalias. No. Él, tú tienes que predicar de Él, tienes que seguirlo a Él, amar a Él y llevar a todo el pueblo de Israel a Él. Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin embargo, pese a que Él comienza a dar testimonio, Juan el Bautista comienza a dudar de Jesús como el Mesías. Sí, así como lo está escuchando. Juan empieza a dudar. Leamos en Mateo 11:3. Él envía a 2 de sus discípulos, que no tendría que tener ya más discípulos. Todo lo que él tenía era para dárselo a Jesús. Aún así, Jesús andaba por un lado, él estaba con sus discípulos, creando confusión en Israel. Y estos 2 discípulos van y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan manda 2 discípulos, pregúntenle, ¿es él o no es él? Porque Juan empieza a escuchar lo que estaba haciendo Jesús, que estaba causando tanto escándalo. Y llega un momento que él empieza a dudar. Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Jesús estaba muy dolido. Dios le había revelado directamente que él era el Mesías. ¿Cómo puede dudar ahora? Después de una revelación clara que Dios le había dado directamente. Entonces contesta indirectamente. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice, en verdad os digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni los profetas, ni David, ni Saúl, ni Salomón. Nadie fue más grande que Juan el Bautista. Eso dice Jesús. ¿Por qué? Porque era el último que venía preparando todo para el Mesías. Ninguno de otras figuras centrales anteriores había estado con el Mesías. Solo Juan el Bautista. Nadie fue más grande que Juan, dice Jesús. Sin embargo, ¿entienden? Primero lo reconoce como el más grande de la historia. Nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, si este es el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Juan no está ni siquiera en el reino. Juan comenzó bien, dando testimonio, predicando, recibe la revelación, pero después entra a dudar. Y Jesús continúa, dice, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Hasta Juan. Y si queréis admitirlo, porque no iba a ser fácil, estaban literalmente pegados a lo que decía el Antiguo Testamento, que tenía que venir Elías. Y si queréis admitirlo, él es el Elías que había de venir. Juan era Elías, era la segunda venida de Elías. Sin embargo, cuando le preguntan, él dice, yo no soy. Entonces, Jesús dice, Juan es Elías. Juan dice, yo no soy. ¿En quién van a creer el pueblo de Israel? ¿En quién van a creer los judíos? 2000 años atrás. Depende cómo se lo veía cada uno. Eso fue lo que sucedió 2000 años atrás. Jesús, habían escándalos que rodeaban su nacimiento. Porque todo el mundo sabía que Jesús era el hijo de María. Pero al mismo tiempo se sabía que ellos no habían tenido relaciones, no estaban casados. Y José juró que no era el padre. Claro, nosotros hoy en día tenemos fe, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero 2000 años atrás, ¿cuál era el rumor que había por ahí? Alguien es el padre de este Jesús. ¿Qué quiere decir? Que para los judíos, no para Dios, no para la providencia, para los judíos era un hijo ilegítimo. Sí, María es la madre de Jesús, pero José no es el padre. Entonces, José no es el padre, ¿quién es el padre de Jesús? Ellos no entendieron, ellos no creyeron de que había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que Dios era el padre de Jesús. En cambio, Juan el Bautista, hubo milagros durante su nacimiento.
Desde el punto de vista externo, Jesús era hijo de un carpintero de Galilea. ¿Cómo se lo veía a Juan el Bautista? Era el hijo del sumo sacerdote Zacarías. Jesús se relacionaba con gente más baja, con los publicanos, con prostitutas, con recaudadores de impuestos. Mientras que Juan el Bautista vivía una vida ejemplar a los ojos de los israelitas, en el desierto, llevando una vida asceta, comiendo miel y langostas, predicando permanentemente el arrepentimiento para el establecimiento del reino de los cielos. En cambio, Jesús hacía proclamaciones escandalosas. Entonces, desde el punto de vista externo, ¿en quién va a creer el pueblo de Israel? Imagínense ustedes, yo los invito a que se transporten 2000 años atrás. Imagínense, usted en estos momentos es parte de ese pueblo de Israel. Usted está leyendo las Escrituras y dice en Malaquías 4:5, sobre el final del Antiguo Testamento, antes de que venga el Mesías, yo les voy a enviar el Mesías. Eso es lo que está diciendo Dios Jehová. Yo les voy a enviar al Mesías. Esa es la responsabilidad de Dios. Yo voy a cumplir mi responsabilidad, les voy a enviar al Mesías. Pero antes de que venga el Mesías, yo les voy a enviar al profeta Elías. Entonces usted lee eso. ¿Y qué es lo que está esperando? Absolutamente eso. Está esperando la llegada del profeta Elías. Sin embargo, aparecen los discípulos. Imagínense, yo soy uno de los discípulos de Jesús. Usted es uno de los escribas. Hermanos de Israel, hermanas de Israel, tengo algo hermoso que proclamarles. ¿Qué le pasa, Pedro? Yo soy un humilde pescador, ¿no es cierto? Yo no soy un conocedor de la palabra, no soy un escriba, no soy un fariseo, no soy un saduceo, no soy un sacerdote, nada. Soy un humilde pescador. ¿Qué te pasa, Pedro? Tengo algo hermoso que contarles, Israel. El Mesías ha llegado. Gloria a Dios, el Mesías está entre nosotros. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó el yugo de Roma. Llegó el Hijo de Dios. Ahora usted es un escriba. Me escucha a mí proclamándole que el Mesías ha llegado. Y usted conoce las Escrituras. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo, Pedro? ¿El Mesías ha vuelto? Es imposible. Para que venga el Mesías tiene que venir primero Elías. Aquí lo dice y se lo muestra. Y usted me lo muestra a mí. Mira, lee. Tú eres un pescador ignorante. Yo soy un escriba que conozco la ley. Conozco la palabra. Mira lo que dice aquí. Entonces, yo, Pedro, leo. Elías tiene que venir primero. Pero yo no conozco nada. Entonces voy y le pregunto. Y eso es lo que leímos antes. Para que vuelva a entender esta dinámica. Va entonces Pedro y le dice, Señor, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Estaba angustiado Pedro, por supuesto que sí. Él quería mostrar las buenas nuevas a todo ese pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías. Y Jesús le dice, no es verdad, Pedro. Mi padre lo escribió ahí en Malaquías. Es verdad que Elías debe venir primero. Pero ¿sabes qué, Pedro? Elías ya vino. Elías ya vino, Señor. Sí, Pedro. Elías ya vino. ¿Y quién es? ¿Quién es Elías? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y Jesús dice, Juan el Bautista es Elías. Entonces, claro, yo soy Pedro. Juan el Bautista es Elías. Gracias, Señor. Gracias por darme esta clara explicación. Ahora mis hermanos y hermanas de Israel lo van a comprender. Entonces vuelvo a usted. Escriba. Perdón, usted tenía razón. Disculpe, yo soy un bruto pescador, un ignorante de la palabra de nuestro Señor Jehová. Pero es verdad, Elías viene primero. Pero ¿sabes qué? Elías ya ha venido. ¡Aleluya! Elías ya vino, ya llegó, está entre nosotros. ¿Cómo Elías ya vino? Usted me pregunta, ¿cómo Elías ya vino? Hemos estado esperando, hemos estado mirando al cielo, mañana, tarde y noche, nadie vio venir a Elías, y llama a otro los escriba. ¿Tú has visto a Elías venir del cielo? No. Y llama a otro escriba, ¿y tú? No. Nadie ha visto a Elías volver del cielo. ¿Cómo puedes decir tú, Pedro, que Elías ha vuelto del cielo? Usted me pregunta a mí. Sí, Elías ya ha vuelto, es Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista? ¿Cómo Juan el Bautista? Entonces le muestra nuevamente Malaquías 4:5. Aquí no dice Juan el Bautista, Pedro. Aquí dice que va a venir Elías, el profeta Elías. Y el profeta Elías subió al cielo en una carroza de fuego 900 años atrás y estamos esperando que venga Elías. No, por favor créanme, les pido, por favor créanme, yo sé que puede ser difícil, pero Juan el Bautista es Elías, absolutamente.
Crea en mí, se lo juro por lo más grande y lo más sano. Tenemos la salvación, hermanos de Israel, hermanas de Israel, por favor. Y eso es lo que pasó 2000 años atrás. Entonces, si yo se lo digo desesperadamente, quizás usted puede abrir la puertita a esa posibilidad. Y quizás usted con algunos otros van y le preguntan a Juan. Imagínense, y ustedes van y se acercan a Juan. Juan, ¿eres tú Elías? Y Juan dice, sí, yo soy Elías. Imagínense que hubiese pasado 2000 años atrás. Llegó Elías. Elías llegó. Entonces es verdad. Entonces Jesús es el Mesías. ¡Aleluya! Israel, llegó el Mesías. Eso tendría que haber sucedido 2000 años atrás, ¿entiende? Juan, con solo decir, sí, yo soy Elías, la historia hubiese ido por otro camino. Pero Juan dice, como leímos en Juan 1:21, recuerde, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy. Entonces, eso es lo que sucedió 2000 años atrás. Pese a que Pedro, desesperadamente, los discípulos desesperadamente trataron de convencer al pueblo que él era el Elías, Juan dice, yo no soy. Entonces, eso sucedió 2000 años atrás. El pueblo de Israel se encuentra en esta disyuntiva. ¿En quién vamos a creer? ¿En Jesús? ¿En este que fue hijo de María, pero no sabemos quién es el padre? Vemos que crece en la casa de un carpintero, anda con prostitutas, con publicanos, hace proclamaciones escandalosas. ¿O vamos a creer en Juan, el hijo del sumo sacerdote, el cual ha tenido un nacimiento milagroso, el que vive una vida asceta, de acuerdo a la palabra? ¿En quién vamos a creer? Obviamente eso sucedió 2000 años atrás. Entonces Juan, que tenía la responsabilidad de ser el puente, Juan, que tenía la responsabilidad de ser el camino para poder llevar a todo el pueblo de Israel a Jesús, lo corta. Y es muy importante entender esto, porque pese a que Juan comienza bien, recibe la revelación directamente de Dios, empieza a predicar, Juan nunca siguió con su cuerpo a Jesús como discípulo. Pedro no debería haber sido originalmente el primer discípulo de Jesús. El primer discípulo de Jesús, sustancialmente, debería haber sido Juan el Bautista. Y no solamente predicar acerca de quién iba a venir, seguirlo. Seguirlo. Imagínense hoy en día, si yo les digo a ustedes, estamos en los tiempos de la segunda venida, las profecías están cumplidas, los paralelos de la historia demuestran que estamos en la segunda venida. Yo les digo, queridos hermanos y hermanas, el Mesías está de vuelta en la tierra. La segunda venida de Cristo, aquí está. Yo les empiezo a proclamar, pero me quedo yendo por otro lado. Allá está el Mesías, ustedes vayan por allá. Yo tengo por acá mis otros negocios, mis otras cosas para hacer. No, ustedes entrarían en una contradicción muy grande. Ustedes son mis discípulos, son mis alumnos, confían en mí. Yo les digo, vayan para allá, pero yo me voy para otro lado. No, ¿yo qué tengo que decir? Vengan, Él es el Mesías. Y vienen caminando conmigo. Vienen y me siguen. Absolutamente. Yo con mi cuerpo no solamente predico, con mi cuerpo voy y lo sigo al Mesías. Eso es lo que debería haber hecho Juan, absolutamente. No solamente predicar, sino cumplirlo, vivirlo, practicarlo, 100%. Sin embargo, esto registra la historia. Miren esa diapositiva en su pantalla. Así murió Juan el Bautista. Primero fue puesto en la prisión. Después no solamente puesto en la prisión, sino que murió decapitado. Ese es el final de Juan el Bautista. Jamás debería haber sido así. Pero Juan, en última instancia, no cumplió con su parte de responsabilidad crucial y providencial, que era dar testimonio y seguir al Hijo de Dios. Pese a que el ángel se lo había revelado a Zacarías, pese a que Dios se manifiesta directamente a Juan, en última instancia, él no cumple su responsabilidad. Y lamentablemente entonces vemos que el Hijo de Dios, en vez de ser aceptado, amado, recibido y ver el reino de los cielos en la tierra, eso se perdió. Y la única esperanza que queda es este Apocalipsis 22:20, donde Jesús dice, ciertamente vengo en breve. La única esperanza que tenemos entonces todos nosotros hoy en día es la segunda venida de Cristo. Y aprendamos entonces de esta lección para no poder cometer nuevamente el error de 2000 años atrás. Y cuando se produzca la segunda venida, poder aceptar al Señor y juntos establecer el reino de amor y de paz. Muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga.
Gracias.